Hola muchachos, vamos a empezar con otra nueva clase de Excel. Esta vez vamos a ver la sesión número 7 de nuestro manual de Excel, donde nos marca explica brevemente los siguientes conceptos. Son 3 conceptos. Uno es referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Esta clase es de suma importancia ya que vamos a estar utilizando estos 3 tipos de referencias, relativas, absolutas y mixtas. Vamos a empezar con las referencias relativas y lo vamos a poner en un ejemplo. Una referencia relativa es aquella que cuando usamos una fórmula y la rellenamos hacia abajo, va cambiando su valor. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner 2, 4, aquí 6, 8, 4, 2, 7, ahí están, 6, 9, 3. Ahí están unos números, unos valores. Lo vamos a hacer más cerca para que lo vean. Ahí está. Ok, quitamos esta para que la veamos mejor. Ahí están los valores. Vamos a hacer ahorita una fórmula como las que ya vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que para poner una fórmula ponemos el signo igual? Después ponemos el valor de la celda. El operador vamos a multiplicar en este caso y vamos a poner el otro valor de la celda. Es decir, en esta fórmula lo que estamos haciendo es multiplicar la B8 por la C8. Le damos Enter y ahí aparece el resultado. Y así es. 2 por 4, 8. Para no estar haciendo la misma fórmula aquí, lo que hacemos es nos vamos a la esquinita inferior derecha, donde se hace una crucecita, arrastramos hacia abajo y la fórmula se puede decir que se copia hacia abajo, pero se dice que es una referencia relativa porque los valores de cada celda van cambiando. ¿A qué se refiere? No los resultados, sino los valores de la fórmula. Es decir, este es B8 por C8. Esta es B9 por C9. O sea, B9 por C9. Cambió de B8 a B9. Esta es B10 por C10. Fíjense cómo en esta rellenado hacia abajo, los que van cambiando, B8 por C8 cambia nada más. Recuerden que la primera, la B, es la columna, porque lo arrastré hacia abajo. El 8 es la fila. Lo que va cambiando es la fila. B sigue siendo igual, B9 por C9. Pero aquí B10 por C10, pero la columna no va cambiando porque lo arrastré hacia abajo. Entonces, vamos a ponerle el primer concepto. Una referencia relativa, coma, 2 puntos, es aquella que al arrastrar una fórmula o función, aquí está mal, arrastrar una fórmula o función, los valores van cambiando, coma, tanto la columna como la fila. En este caso, en el caso que estamos viendo aquí, solamente va cambiando la fila en esta referencia. Si nosotros lo hubiéramos arrastrado hacia la derecha, entonces sí cambiaría también la columna. Entonces, esto es una referencia relativa. Ok. Cabe mencionar que hay algunas funciones o hay algunas fórmulas que se rellenan hacia abajo automáticamente. A esto se le llama autorrelleno.
Por ejemplo, si le ponemos lunes y le doy clic y relleno hacia abajo, se pone martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque ya Excel sabe que el autorrelleno, esto no es referencia, es autorrelleno, se pone hacia abajo. Si le pongo enero, también Excel sabe que si relleno hacia abajo de la esquinita, se ponen los meses, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando pongo un valor, por ejemplo el 1, y lo relleno de la esquinita, lo hago un autorrellenado hacia abajo, se pone 1, 1, 1, 1, 1, 1, porque piensa que eso es lo que tenemos que poner. Pero si yo le pongo un valor en esta celda y otro valor acá, es decir, 1 y 2, selecciono ambos, así selecciono ambos. Fíjense la manera de seleccionar, es de adentro, selecciono ambos y lo auto relleno de la esquinita, entonces me rellena 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque le estoy dando el parámetro de 1, 2. ¿Qué pasa? Voy a centrar. Si le doy el parámetro de 1, 3, selecciono ambos de aquí adentro, relleno de acá y vean lo que va a pasar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Por qué? Porque le estamos indicando a Excel el parámetro que queremos. ¿Qué pasa si pongo un texto? José. Pues me va a rellenar el mismo texto hacia abajo. José, 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 José. Pero si yo aquí le pongo José, Juan, Andrés y selecciono los tres, cuando yo rellene hacia abajo me va a poner José, Juan, Andrés, José, Juan, Andrés, José, Juan, Andrés. Esto se los quería mostrar para que ustedes no se confundan cuando hagamos las referencias. Esto no es referencias, esto se llama autorrelleno, se llama así. Y las referencias sí son con las fórmulas que llenamos hacia abajo o hacia la derecha y va cambiando el valor. A esto se le conoce como referencia relativa. Ahora, vamos con las referencias absolutas. Las referencias absolutas vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2. Acá vamos a seleccionar hacemos un autorrelleno hasta el número 10, seleccionamos, vamos a poner la tabla. 1, aquí vamos a poner por, seleccionamos, autorrelleno hacia abajo, 1 por, es más, vamos a hacer una tabla que sea aquí la del... Una tabla, vamos a poner una tabla de multiplicar. Vamos a poner aquí 15 y le vamos a rellenar acá. Centramos 15 por 15 por 1, 15 por 2. Aquí vamos a poner el signo igual y lo vamos a rellenar hacia abajo. Fíjense bien, estos son autorrellenos, pero vamos a hacer aquí la fórmula. Es igual a 15, que es B4, por B4. Enter. 15 por 1, 15. Aquí está. Hacemos esto, referencia relativa hacia abajo, referencia relativa, porque van cambiando los valores. Referencia relativa y todo se pone 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45. Esta es una referencia relativa. Ahora vamos a convertirla en una referencia absoluta. Vamos a suponer que aquí en la H1 ponemos el número 15 y queremos que estos sean los mismos que el valor que está en H1. Entonces le ponemos igual H1.
Enter. ¿Cuánto vale este? 15, porque en H1 está 15 y le estamos poniendo que ponga lo mismo que el H1. Aquí está sencillo. Pero si le cambio aquí a 17, vean lo que pasa en el 15. Se cambia a 17 porque igual es lo mismo que H1 está acá. ¿Qué pasa aquí para no estar poniéndole igual a H1? Enter. Igual a H1. Enter. Lo que podemos hacer es agarrar la primera y rellenar hacia abajo. Pero aquí tenemos un error. Este es H1. Esta va a cambiar a H2. ¿Por qué? Porque al rellenar hacia abajo va cambiando el valor. Sería una referencia relativa. Este es H3. ¿Y qué hay en H3? Nada. Por eso pone el 0. Este es H4. ¿Qué hay en H4? Nada. Para hacer esta referencia de relativa absoluta, vamos a utilizar signos de pesos. El signo de pesos se pone antes de la columna, o sea, antes de la H, y antes de la fila, o sea, después de la H. ¿Qué hacemos con esto? Enter. Fíjense bien. Los signos de pesos van a hacer que se ancle o se fije el valor que estamos poniendo. Con el signo de pesos H, fijamos o anclamos la columna, que es H. Con el signo de pesos 1, fijamos o anclamos la fila, que es esta. Ahora sí, al darle Enter y rellenar hacia abajo, no cambian los valores, ya no es relativo. Ahora es absoluto, siempre va a ser el mismo valor. ¿Y qué pasa si yo le vuelvo a cambiar aquí a 15? Todos estos cambian. A esto se le conoce como una referencia absoluta. Cuando anclamos con un signo de pesos la columna y anclamos con un signo de pesos la fila. Ok, vamos a escribir en nuestro manual. Referencia absoluta. 2 puntos. Son aquellas que no cambian su valor ni en la fila ni en la columna, coma. Para ello, deben de llevar un signo de pesos antes de cada valor. Es decir, antes, vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, signo de pesos H, signo de pesos 1, lo que acabamos de hacer. Debe de llevar el signo de pesos tanto en la columna como en la fila. Esta es una referencia absoluta. Muchachos, es bien importante que entendamos este tipo de referencias porque los vamos a utilizar. Referencia relativa son aquellas que al arrastrarlos, las fórmulas o funciones, los valores van cambiando tanto en la fila como en la columna. Y las absolutas son aquellas que no cambian el valor. Cuando la arrastramos no cambian el valor porque los fijamos con un signo de pesos en la columna y un signo de pesos en la fila. Ahora vamos con las referencias mixtas. Y esta es un poquito distinta, quiero que la vean. Mixtas, acá están. Vean aquí, muchachos, si nosotros vemos aquí H1, hacemos que no cambie, pero vamos a quitarle el signo de pesos y le vamos a poner H1. Y lo vamos a arrastrar hacia abajo, en una referencia relativa. Este H1 cambió a H2 y luego cambió a H3, cambió a H4, cambió a H5, cambió a H6. Está cambiando los dos valores, la H y el número,
¿La fila y la columna? No, solamente está cambiando la fila. La columna, que es la H, sigue siendo la misma. Entonces, no tiene ningún caso que le pongamos un signo de pesos a la columna, que es la H, porque esa no está cambiando. Definitivamente no está cambiando. Entonces, lo único que podemos poner es un signo de pesos a la fila, al 1, para que se ancle el 1. Vamos a ver si funciona. Rellenamos hacia abajo y vean cómo sí funciona. Entonces, en este caso, no hay necesidad de poner los dos signos de pesos, solamente a una, a la fila. En otros casos va a ser necesario ponerle a los dos y se convertiría en una referencia absoluta cuando le ponemos a los dos. Cuando no le, signo de pesos, cuando no le ponemos signo de pesos a ninguno, se llama referencia relativa. Pero cuando ponemos un signo de pesos, ya sea a la columna o la fila, pero solamente a uno de los dos, se le conoce como referencia mixta. Entonces vamos a escribir referencias mixtas. Son aquellas que solo llevan un signo de pesos para anclar un valor, coma, ya sea la fila o la columna. O sea, no son las dos, sino solamente una de las dos, la fila o la columna. Esta es la sesión 7 que se refiere a la teoría. Muchachos, en la próxima clase vamos a ver la sesión número 8. La sesión 8 ya es práctica. De la sesión 1, a la sesión número 7, todo fue teoría. La 1 fue teoría, la 2 fue teoría. Aquí está la 3 fue teoría, la 4 fue teoría, la 5 no, esa no. La 6 es teoría y la 7 es teoría, ¿sí? Ahora bien, ya terminamos las 6 sesiones, porque las 5 no se hicieron. Las 6 sesiones de teoría. Hasta aquí, muchachos, empieza su primer tarea. Voy a abrir el día de hoy a cada uno de sus grupos una tarea donde van a mandar las 6 sesiones teóricas. Si tienes Word, las puedes bajar y escribirlas en Word. Si no tienes Word, las puedes hacer en tu cuaderno y tomarle fotos a las 6 sesiones, ¿sí? Cada sesión vale 1.6 para que se hagan los 10 puntos. Si no entregas una sesión, se baja de calificación y otra y otra. Cada quien tiene que hacer sus sesiones, ¿sí? Entonces, a partir de mañana ya pueden entregar en trabajos individualmente cada uno sus sesiones, de la 1 a la 6. ¿De acuerdo, muchachos? Si tienen alguna duda, me dicen. Este es su primer tarea, su primer trabajo de entrega. Las primeras 6 sesiones teóricas de Excel, lo que acabamos de ver de Excel. Las primeras 6 sesiones de Excel. Ok. Hasta aquí termina la clase y les voy a subir la actividad a cada uno de los grupos. Gracias, muchachos. Nos vemos la siguiente clase.